Bienvenidos panelistas, nuestro público, nuestra audiencia, al primero de una serie de foros ciudadanos que tienen como objetivo, en general, digo el primero de la serie, tienen como objetivo reflexionar sobre todo el tema de la reconstrucción, si no, alguna gente no lo quiere llamar reconstrucción, sino refundación de Venezuela, lo que corresponda, luego que se logre lo que se pretende alcanzar en términos de una transición que no me corresponde a mí comentar sobre ella, quizás a nuestros panelistas, pero que en todo caso, lo que sí nosotros queremos avanzar con toda claridad desde la organización que promovió esto, es el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, y cuyo presidente nos va a dar la bienvenida en unos minutos, el doctor Humberto Calderón Berti. Desde esa organización nosotros hemos promovido estos foros bajo el concepto de que somos un solo pueblo, los venezolanos en Venezuela y los venezolanos en la diáspora, y que tenemos un interés compartido que no solamente tiene que ver con la sociedad. Entonces decía pues que no solamente concebirnos como un solo pueblo, el concepto de un solo pueblo, los venezolanos en la diáspora fuera de Venezuela y los venezolanos en Venezuela. Y además, para nosotros es muy importante que cuando se habla de unidad en este momento en Venezuela, se tiene que hablar de unidad en términos de quienes están navegando en la dirección que los líderes electos han marcado. Es decir, aquí no es cualquier tipo de unidad. Nosotros queremos, por supuesto, que luego signifique el pueblo de Venezuela, pero hay una transición muy difícil. Y por último, que para nosotros es también muy importante, a pesar de que esto es un acto de la sociedad civil, el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo es una organización de la sociedad civil en los Estados Unidos. Nosotros concebimos que sin partidos no hay democracia. Es decir, que esto no es un acto que pretenda enfrentarse de ninguna manera a los partidos, sino que nosotros entendemos pues que este es un proceso muy complejo, pero que eventualmente habrá que reconstruir a los partidos políticos en Venezuela, porque esa fue una de las razones principales, la destrucción de los partidos por las cuales se instaló el chavismo en Venezuela. Pero también reconocer desde el comienzo, antes de ya entrar en materia, que hay otras organizaciones de la sociedad civil que han eh, coadyuvado, que han contribuido de manera fundamental, junto con el MCBM, el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, a que esta serie de foros se pueda adelantar. Y esas organizaciones son, por un lado, Benamérica, Un Mundo Sin Mordaza, Casas Venezuela de los Estados Unidos, la red de Casas Venezuela de los Estados Unidos, Sisiben, que es una organización que tiene que ver con las víctimas en Venezuela y todas las actuaciones en los tribunales internacionales, Benimex, que es una organización de venezolanos en México, Beniactiva, que es una organización que está en Perú, en los actos. Luego tenemos a venezolanos en Barranquilla y venezolanos en Chile. Entonces, esta es la red inicial que contribuyó a este foro. Nosotros pretendemos ampliarla para que sean todas las organizaciones de la diáspora las que participen en este espacio y, como digo, abierto a las reflexiones sobre el mundo político. Dicho eso, le voy a dar la palabra al doctor Humberto Calderón Berti, como ya dije, presidente del Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo. Humberto, aparte de ser el presidente de nuestro movimiento, por supuesto, tiene una trayectoria excepcional de servicio ciudadano y político en Venezuela. Fue ministro de Energía y Minas, fue presidente fundador, además del Centro de Investigaciones Petroleras, y también presidente de la OPEP. Y últimamente se ha encargado de manera muy importante de tener participación en el Consejo Exterior del Mundo y María Corina, asesor, y también encargado de manera central del tema petrolero, de cómo pensar sobre el tema petrolero en función de la reconstrucción y la reparación del país. Pero a él no lo tenemos como participante, lo tenemos para que dé la bienvenida. Y entonces, adelante, Humberto. Vladimiro, muchas gracias a todos, queridas amigas, queridos amigos. Todos, muchas gracias por asistir a este evento. Cuando Vladimiro hablaba de las cosas que yo había hecho en mi vida, lo unía a la conversación previa. Ya yo no estoy para que me echen cuentos, sino para yo echar mis cuentos, porque Dios me ha dado la fortuna de vivir durante muchísimos años y además de eso, de tener en ciertos sectores de la vida nacional una presencia activa, protagónica en muchas oportunidades y en muchas otras como
presente en las cosas que están ocurriendo. Como ustedes todos saben, yo les he dicho que formamos este movimiento hace ya como 4 años y aquí conversamos sobre los distintos problemas del país y ordinariamente hacemos pronunciamientos tratando de orientar no solamente a los venezolanos que estamos en el exterior, sino también a los venezolanos que están dentro del territorio nacional, con un espíritu de una gran amplitud. Aquí nadie le pregunta a los demás qué partido forma parte. Hay una libertad plena, absoluta y total de pensamiento y eso es una de las razones por las cuales nos hemos llevado también en estos años. Yo repito, estos años que han transcurrido, estos 25 años, han sido una verdadera tragedia para Venezuela. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista eh, personal para muchos, una verdadera tragedia. Yo viví lo que fue la transformación de Venezuela, porque Venezuela se transforma en la segunda mitad del siglo XX. Yo nací el año 1941 y viví la transformación de una Venezuela muy rural, yo nací en un pueblo en el interior, a una Venezuela pujante, activa, progresando, y le guste a la gente o no le guste, yo creo que de los años de vida republicana que nuestro país tiene, los mejores años que hemos tenido, con sus dificultades, con sus errores, sus aciertos también, fueron los 40 años de democracia. Destruir un país no se requiere mucha gente. A veces unas ideas extravagantes de un solo ser humano es capaz de destruir un país. Lo que hemos tenido nosotros en Venezuela ha sido eso. Eso, construir un país es algo muy difícil. Esfuerzo, trabajo, dedicación, sacrificio, recursos financieros y voluntad férrea de quienes dirían los países para que los países progresen. Eso lo tuvimos en Venezuela, como dije, con aciertos y con fracasos. La destrucción de Venezuela traspasa todo límite inimaginable. Todos los límites que uno pueda señalar son cortos, se quedan cortos frente a lo que es la destrucción del país. Mientras uno más escarba, como dicen los labriegos, más se convence de lo que ha ocurrido. Pero eso, que es un reto, evidentemente, también va a ser para todos nosotros eh, una oportunidad. La reconstrucción de Venezuela va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, evidentemente, pero habrá que hacer un esfuerzo colectivo de todos los venezolanos. Todos hacemos falta, salvo los corruptos, salvo los que han violado los derechos humanos, los que están fuera de lo que es las normas normales, las normas, perdón, éticas y morales de cualquier sociedad. Pero el esfuerzo va a ser gigantesco. Y si nosotros adelantamos este esfuerzo de manera colectiva bajo la presidencia de Edmundo González y el liderazgo indiscutible de María Corina Machado, el país va a salir adelante. Con esfuerzo y con dedicación, evidentemente. Y esa transformación y esa recuperación del país va a requerir no solamente la gente que esté adentro, de los que están dispuestos a regresar, sino también de los que están fuera, la diáspora. Con el sistema moderno de comunicaciones que hay, el mundo se ha vuelto un mundo pequeño, mucho más pequeño el mundo ahora que lo que era antes. Mi bisabuelo llegó de Italia en el año 1863 y no regresó nunca más a compartir con su familia. Uno aquí todos los días puede hablar con cualquier familiar. Claro, le falta el calor humano del tacto, del abrazo, del cariño, del beso, pero en general uno puede hablar con sus familiares todos los días del mundo. Ahora, ese esfuerzo y ese trabajo va a requerir de mucha constancia, de mucha perseverancia. Y yo diría que lo más difícil de todo no va a ser reconstruir la industria petrolera, los sistemas, el sistema industrial, el sistema agropecuario, la vía de comunicación, las escuelas, los hospitales, todo está en el suelo. Lo más difícil de todo va a ser el rescate de los valores éticos y morales. Eso va a ser difícil. El alma del venezolano, porque la perversidad ha ido al extremo de corromper a buena parte de la población. Ahora, ¿cómo se rescata eso? Eso se rescata básicamente con el ejemplo. No es un problema de discurso, no, de ejemplo. Los dirigentes del país estamos obligados a darle el ejemplo a los demás. Lo que pregonamos es porque estamos dispuestos nosotros a actuar de acuerdo con lo que pregonamos. Y esa es la mejor manera de salir adelante. Con amplitud, con generosidad, con mucha inclusión. Yo creo que el éxito está realmente, es posible, pero si cumplimos con estas cuestiones que son fundamentales, que es el entendimiento. Yo no soy partidario eso de que se requiere la unidad. La unidad ya ocurrió. La unidad del país ocurrió. Con el triunfo arrollador de María Corina Machado, todos nos nucleamos,
92% de la población se nucleó de los votantes en torno al liderazgo de María Corina Machado. Eso es indiscutible. Y Edmundo González es nuestro presidente, y eso también es indiscutible. Bajo ese liderazgo vamos a recuperar el país. Pero caemos todos, mis queridos amigos. Los que piensan distinto no son nuestros enemigos. Pensar distinto no puede ser motivo de persecución como ha ocurrido en este régimen. Si nosotros perseguimos a los que piensan distinto a nosotros, vamos a ser iguales a ellos. Y eso no puede tener cabida en una sociedad que requiere, y con esto termino, de la reconstrucción del tejido social. El tejido social venezolano no existe. Hay odio, hay resentimiento, y eso no es bueno para una sociedad. Por eso es que hay que hacer un tremendo esfuerzo por la inclusión social. La gran deuda que el país tiene no es la deuda monetaria, que sé que es importante, la deuda comercial, que también es importantísima. La deuda más importante que nosotros tenemos es la deuda social. La deuda con los pobres. Que nadie se muera por ser pobre. Que nadie deje de estudiar por ser pobre. Ojalá y esto lo podamos lograr con el concurso de todos. Cuando yo estaba señalando las organizaciones que han participado en esto, entonces las nombro muy brevemente, que es muy importante en la convocatoria. Benemérica, Un Mundo Sin Mordaza, Casa Venezuela en los Estados Unidos, Sisiben, Benemax, Beneactiva, Venezolanos en Barranquilla y Venezolanos en Chile. Dicho eso, entonces yo voy a pasar a hacer una introducción de los ponentes. Antes de eso, quería pues insistir en cuál es la característica del foro. Al primer foro ciudadano, la reconstrucción de Venezuela, un reto de todos. Lo que vamos a tratar de hacer acá es que cada uno de los ponentes toque un espacio específico de todo esto, pero sin ninguna limitación. Los ponentes pueden, por supuesto que estamos abiertos a que digan cualquier cosa y lo que consideren que pueden decir, e inclusive lo que pueden decir de cara a la inseguridad que persiste en Venezuela y a la persecución que persiste en Venezuela. Entonces, digamos, un gran tópico tiene que ver con cuáles son los escenarios de la transición. Esos escenarios de la transición tienen que ver con escenarios internos, tienen que ver con todo el aspecto geopolítico, con el tema de la relación con los Estados Unidos y con otros espacios internacionales. Sobre ese tema general nos va a hablar Magali Meda. Eh, Bueno, yo creo que los venezolanos nos enfrentamos, porque que quizás la conocíamos poco. Magalí saltó a un escenario de participación extraordinaria. Es directora creativa, eh, especialista en estrategia política y en comunicación visual. Se señala pues su inquebrantable compromiso por más de, sobre todo los últimos 15 años, porque esto, por supuesto, tiene una carrera anterior en temas de la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos. Es una de las fundadoras de 20 Venezuela, y fue la jefa de campaña de María Corina Machado desde el 2010 y de Mundo González en 2020. Y por supuesto ahora desempeña un papel muy importante en el comando de Con Venezuela. Yo quisiera terminar la presentación de Magalí destacando lo que para nosotros fue un acto de heroísmo cívico. Magalí es una de las guacamayas. Desafortunadamente, un gran amigo, eh, Martínez Mótola, que también estaba en la embajada con ellos, murió antes de ver eso, pero digamos, Magalí tuvo un rol excepcional y ha tenido un rol excepcional junto con los otros que estaban prisioneros en la embajada argentina. Y entonces, bueno, los venezolanos se enfrentaron a esta nueva dimensión de las guacamayas con la salida de Magalí y los otros que estaban allí. Luego, nuestro segundo panelista, que es el doctor Gustavo García, y nosotros pensamos que dentro de todo este tema de cómo se organiza la transición, cómo la reconstrucción de Venezuela es un reto de todo, etcétera, Gustavo tiene una participación muy importante en el equipo económico que está alrededor de María Corina, Edmundo y todo el espacio de dirección de la Oposición Democrática Venezolana. Gustavo, bueno, se presenta como consultor internacional en macroeconomía, política fiscal y administración tributaria y aduanera, miembro del equipo de asesores económicos
de María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, economista técnico principal, fiscal líder técnico principal de la División de Gestión Fiscal y Municipal del Banco Interamericano de Desarrollo, y también, bueno, estuvo en IESA. Hay una serie de espacios donde Gustavo ha jugado un papel muy importante. Asesor principal economista del Ministerio de Finanzas entre el 92 y el 93. Formó parte del equipo negociador de la deuda externa de Venezuela. Profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Y mucho más allá, y desde cuando yo conozco a Gustavo, Gustavo es graduado de la Universidad Central de Venezuela, de la cual soy graduado yo también. Gustavo y yo tenemos una trayectoria que va muy, no tanto como tan atrás como la trayectoria de Humberto, pero va bastante hacia atrás. De modo pues que para mí es un gran placer introducir a Gustavo. Y entonces el tema focal de Gustavo es el tema económico. ¿Qué se requiere para reconstruir o para refundar a Venezuela desde el punto de vista de todas las preguntas que hay en términos de los espacios económicos? Y aquí hay una persona que yo no conocía, pero de quien tengo las mejores referencias, que es Laura Cristina Dib, Laura Dib. Entonces, Laura es directora por Venezuela de una organización no gubernamental, bastante parecido en algunos aspectos a un think tank que se llama el WOLA, que es de Washington Office on Latin America. Y esta organización se fundó en 1974 después del golpe de Estado en Chile contra Allende. Nuevamente se entrelaza con las historias de muchos de nosotros, porque yo estaba en Chile cuando fue el golpe contra Allende. Entonces, digamos, veo esto, buscando sobre el bola, me encuentro esto. Entonces, Laura también es, bueno, los otros dos son venezolanos, ya se los podían haber imaginado, Laura también es venezolano, y está a cargo es la directora del programa Venezuela de WOLA. Y tiene que ver con todos el tema de democracia, respeto por los derechos humanos. Bueno, yo creo que WOLA es una expresión pues de que estos dos temas no están disociados, no es problema de la defensa de los derechos humanos desvinculados de la democracia, porque a pesar de que la democracia no es un derecho humano, los derechos políticos sí que lo son. Eh, Luego, Laura se graduó de abogado en estudios liberales de la Universidad Metropolitana en Caracas, y también tiene un grado en International Human Rights Law de la Universidad de Notre Dame. Entonces, el tema de Laura, el tema focal, nuevamente, sin restricciones a los ponentes, el tema focal es los derechos de la diáspora, los derechos humanos de la diáspora, la participación de la diáspora en toda la reconstrucción y refundación del país. Pero, como ya señalé, aquí hay espacio y es muy importante que cada quien exprese lo que quiera, lo que se considere importante expresar. Bueno, entonces, sin más preámbulo, yo le voy a pasar la palabra a Magalí Meda. Gracias Vladimiro, y gracias a toda esta organización y por supuesto Humberto por esta invitación. La valoro, la respeto y además creo que es precisamente lo que nos demanda el momento que estamos viviendo y lo que vamos a vivir los venezolanos que tenemos el privilegio de estar vivos y estar viendo en tiempo real este proceso de restablecimiento de la democracia de un país. Bendito el sentido de trascendencia, bendita esta lucha que nos ha puesto por delante la oportunidad de producir la libertad para Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que, ojalá me demore más, yo soy de esas personas que siempre pienso que si tú no puedes decir lo que tienes que decir en un minuto, entonces quizás tienes que revisarlo, ¿no? Porque tenemos que trabajar en poder transmitirle lo que la gente quiere escuchar y no es lo que la gente quiere escuchar para ser cómodo, sino porque estamos en un momento de una coyuntura extraordinaria y entonces vamos a hablar de las certezas, más allá de las especulaciones que no controlamos. ¿Qué son las certezas que tenemos nosotros en este momento? Que hemos hecho de una forma realmente increíble, una reorganización de una fuerza que tenía muchos años trabajando, pero cometiendo errores en el proceso estratégico de definición para poder cobrar la libertad.
muchos años, muchos de los que estamos, estoy segura, en este foro, tenemos años luchando y somos parte de lo que significa una gesta heroica que hoy está donde está. Sin embargo, no es hasta la decisión de ir a unas primarias en el año 2023 que nos permite, pues, escoger con una forma, yo diría, radicalmente contundente, un liderazgo en el que el país confió en el proceso de esa campaña, porque Humberto decía unas palabras claves hace un momento cuando hablaba, que además comparto completamente tus palabras, Humberto. Es un momento heroico, pero de muchísimo coraje, de muchísima dignidad, pero también de estrategia. En ese proceso de las primarias que participaron todos los candidatos que estaban dispuestos a medirse, que además lidiamos con toda una cantidad de trabas para que eso no pasara, logramos romper ese primer cerco y ganar ese triunfo del 22 de octubre, donde María Corina queda legitimada por la confianza de un país radicalmente, como digo, ¿no? Porque fue un resultado del 92%. No es algo normal para un proceso de las primarias y hay que verlo así. Eso lo construimos juntos. Quien le dio el mandato fue la gente. O sea, María Corina está haciendo lo que está haciendo porque la gente le entregó ese mandato. Posterior a eso, otra arremetida de un sistema criminal, no voy a echar toda la historia, me impiden la candidatura y nos pusimos de acuerdo. ¿Quiénes nos pusimos de acuerdo? Los partidos políticos, que están además en un proceso también de muy profundo de honestidad sobre hacer lo correcto. Esto es un momento heroico porque es un momento en donde todos nos estamos revisando en nuestros propios roles de cara a lo que vamos a dejar y vamos a trascender como nación, ¿no? Entonces creo que ese episodio que pasó por un proceso muy duro de permitir construir una candidatura terminó con un presidente electo constitucional que hoy es presidente electo. Nosotros, y en esto voy a mezclar los dos temas, Vladimiro, porque tanto la coyuntura actual como el rol del gobierno electo y la transición es una cosa que estamos viviendo, claro, a una velocidad que nos tiene a todos muy abrumados porque están pasando muchas cosas, porque no es normal llevar adelante un proceso electoral, un proceso digamos, de reconstrucción de un país bajo una amenaza como la que estamos siguiendo. Antes de arrancar el foro hablábamos que realmente eh, quizás estamos viviendo tantas cosas que damos por normal, como si fuera normal todo lo que hemos vivido, ¿no? Ustedes me hablan de la embajada y para mí eso es pasado, pasado lejano además, que no tengo ni tiempo de procesar en este momento. Y creo que todos los venezolanos estamos viviendo lo mismo porque todos los días estamos procesando lo que estamos viviendo y se queda atrás mucho dolor, mucha separación, mucha fractura, mucho autoritarismo, mucha confiscaciones. Si no te confiscaron tu empresa, te confiscaron tu capacidad de hablar. Si no te confiscaron tu capacidad de hablar, te confiscaron, te quitaron, te separaron de tu familia. O sea, todo lo que hemos nosotros estado viviendo está en el entorno de la confiscación de la vida. Con mi marido siempre hacemos un chiste que es que Chávez se nos montó en la mitad de la cama y se nos atravesó en el medio. Y tiene años dándonos manotazos y después entró Maduro y no nos dejó vivir más, no nos dejó respirar más, porque nos fue quitando, entonces tratábamos de vivir en burbujas, haciendo esto, haciendo aquello, vamos a hacer política, vamos a construir un partido. Nada de lo que nosotros estamos viviendo es normal, no lo normalicemos. Y nada de lo que estamos haciendo como ciudadanos, y con esto hablo desde el liderazgo político, el liderazgo en cada una de las áreas en donde ustedes están, o ese ciudadano que está en ese rincón, en ese pueblo, nada de lo que está haciendo para sobrevivir es normal y no podemos normalizarlo. Pero esto es un momento que requiere la serenidad y la certeza de que estamos llamados a avanzar con muchísimo coraje. Nosotros no podemos ser unos espectadores de esta situación. El país va a ser libre porque los venezolanos hemos construido juntos una ruta de la libertad y entendiendo que estamos enfrentando un modelo profundamente criminal que nos ha tenido sometidos a los venezolanos en silencio desde hace muchos años. Porque cuántos muchachos no se fueron para no enchufarse. Eso no hace al que se enchufó un vivo, no, se fueron precisamente porque tienen valores familiares. Salieron del país para no conectarse con esa corrupción, para no vivir bajo una burbuja que mientras cobraban el dinero le quitaba la inyección y el medicamento para la persona que tiene cáncer. O la vialidad. No hay una obra construida dentro del territorio nacional. Una, se lo robaron todo.
y estamos viviendo en este momento un proceso de liberación de una nación y lo estamos viendo en vivo. Y gracias a ese proceso de articulación con la comunidad internacional y mucha claridad de lo que estamos enfrentando, es que hoy están la comunidad internacional y directamente el gobierno de los Estados Unidos junto a aliados internacionales haciendo presión para sacar del medio un sistema criminal que nos destruyó a nosotros y ha desarrollado un sistema para destruir muchas otras naciones. Nos tenemos que meter eso aquí porque verdaderamente, miren, nadie de los que está trabajando, el mundo no es perfecto, María Corina no es perfecta, Gustavo que va a hablar ahora no es perfecto, Humberto no es perfecto, nosotros somos seres humanos y podemos estar equivocados, pero somos lo mejor que le ha podido pasar a este país porque lo estamos haciendo a pesar del riesgo personal, todos, desde el venezolano que está adentro imprimiendo una camisa, como el que está en el exterior, en la diáspora, haciendo un esfuerzo para subsistir y mantener a su familia adentro, preparándose para regresar al país con lo mejor. Somos la Venezuela que no va a permitir que en un proceso de transición y de reconstrucción de Venezuela lo hagamos mal. Entrando en materia concreta, estamos verdaderamente con una oportunidad a las puertas. La transición está en proceso porque el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados tienen un plan. Ese plan está vinculado a acabar con un modelo criminal y se está ejecutando. Mientras tanto, nosotros estamos fortaleciendo adentro todo lo que significa tomar el control del país, porque a mí no me pueden decir que es que bueno, es que mejor es que Maduro se quede porque no es estabilizable el país. Pero ¿en qué cerebro de manipulación cabe una cosa tan dantesca como esa? Son narcos, se han robado la nación, han separado a toda la familia, tienen afuera de Venezuela a una diáspora del tamaño de más de 8 millones de habitantes, de los cuales tenemos todo familia. Y aparte de eso, todavía el atropello, más de 866 presos políticos y sin contar los que pasaron por ahí, que dónde están, silenciados, porque están amenazados. Son familias enteras. Eso no es normal, por favor. No normalicemos el horror. Nosotros somos los venezolanos que estamos llamados, porque además todos, yo no estoy hablando de un grupito, de dos, estoy hablando de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones, de los que se queden afuera y de los que regresen, de todo lo que significa el liderazgo político con la conducción de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, porque sí hay una conducción política. Le guste al que le guste, no le guste al que no le guste, lo hay porque el país lo eligió. Entonces, con mucha firmeza, nosotros tenemos que, uno, estar listos para tomar el control del país y ordenarlo, estabilizarlo. Y por eso siempre se habla de las horas de la estabilización. Y eso se va a hacer de la mano de la gente. Y lo segundo que hay que hacer es garantizar, lo segundo que se va a hacer es garantizar que las Fuerzas Armadas que hay ahí también ayuden a poner el orden. Entendamos que en este momento ya donde estamos es un punto, para cerrar, es un punto en donde toda esa gente que está amenazada por parte del sistema criminal, toda esa gente que no es el sistema criminal, sino han sido empujados, este es el momento de abandonarlos y dejarlos solos. Esta transición se va a construir con la gente, de la mano de la gente, porque eso es lo que ofreció María Corina y es lo que acompañó Edmundo González Urrutia. Lo dejo hasta aquí, obviamente podemos estar hablando horas y horas, pero yo creo que básicamente lo que quiero dejarles es que vivan esto con la grandeza y la fuerza y también la emoción de que a pesar del dolor estamos reconstruyendo la oportunidad de libertad no solamente para Venezuela, sino para toda la región. Gracias, Vladimiro. Gracias a ti, Magalí, gracias por ese extraordinario mensaje de optimismo y de realismo simultáneamente. Laura. Vale, sí, muchísimas gracias y gracias a Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo por invitarme a participar en este foro. Desde WOLA hemos sido invitados a participar para abordar un poco la relación entre migración y justicia transicional y desconocer el momento, las condiciones en las que ocurriría una transición y si ocurriría una transición democrática en Venezuela, creemos que no debe nunca desincentivar el ejercicio riguroso de pensar en la reconstrucción de la democracia, del Estado de Derecho y sobre todo el tejido social, como decía el embajador Berti. Em, Desde muy temprano en mi carrera me adentré en temas de justicia transicional
y luego tuve la oportunidad de trabajar por la población migrante y refugiada en Colombia. Y esta combinación de saberes me ha hecho comprender la dimensión del dolor del exilio como una parte que debe ser abordada en el ejercicio de pensar o imaginar en en una transición. Y por eso un poco la premisa de la que parte mi intervención es que la migración forzada en una eventual transición debería ser reconocida como una violación de derechos humanos en sí misma. De Venezuela, según datos oficiales, han salido 7.9 millones de personas, según datos de ACNUR, y estas cifras, como provienen de datos oficiales de los propios estados, sabemos que puede ser mucho mayor. Y menos del 5% de esa población ha sido reconocida como refugiada o como personas con necesidad de protección internacional en sus países de acogida. Una de las cosas más graves que ha ocurrido para quienes han salido del país de forma forzada es un poco la muerte civil, si se quiere, de las personas que han salido de Venezuela, bien sea porque se anularon sus pasaportes, que es una práctica que vimos sobre todo en el contexto de represión pre y postelectoral el año pasado, o no han tenido posibilidad de renovar sus pasaportes, bien sea porque no hay consulado o porque las personas no cuentan con los recursos para poder renovar sus documentos. Eso a su vez ha derivado en una imposibilidad para el ejercicio de los derechos políticos fuera del país. En el caso de una transición, si Venezuela transcurriera o se moviera hacia la construcción de un sistema para abordar los abusos del pasado, como ha ocurrido en tantos países que han atravesado procesos de justicia transicional, en nuestra región tenemos el propio caso de Chile, como decía Vladimiro, fue el que dio origen al nacimiento de Ebola, pero también países como Colombia, Perú, Argentina. Y en ese sentido, va a ser importante que la población venezolana pueda participar de ese proceso. Y creo que hay dos ejemplos concretos que muestran que la población venezolana fuera del territorio mantiene esa conexión con el país y desea participar de forma democrática. Una fue el plebiscito del 2017 y el otro fueron las elecciones primarias. Recordemos que para las elecciones presidenciales no se permitió a las personas en el exilio en la mayoría de los países hacer ejercicio de su derecho al voto. Un segundo elemento que quisiera traer a colación hoy es que las diásporas no son monolíticas. Hay tantas visiones sobre el país como personas habemos fuera del territorio. Y en ese sentido, quisiera traer a la reflexión un poco la literatura de una autora ella se llama Hazel Smith, que habla sobre las diásporas como constructoras de paz o disruptoras de paz en procesos de transición. Y creo que esto es muy importante porque tenemos que tener un poco un llamado a la conexión con el territorio, porque en procesos de paz es usual que quienes se encuentran fuera del territorio estén menos abiertos a otorgar concesiones muy complejas y que plantean enormes dilemas éticos y morales ante una transición que quienes se encuentran dentro del territorio sufriendo esto de primera mano. Y pongo el ejemplo del caso colombiano, pues porque como les digo es el que conozco de forma más cercana. En los territorios más afectados por la violencia fue en donde ganó el plebiscito para la firma del acuerdo de paz, mientras que para las personas que estaban en el exilio ganó el no del acuerdo de paz. Entonces yo creo que es muy importante que las diásporas mantengan una conexión con el territorio y que sean capaces de escuchar el dolor de quienes están dentro y también, por supuesto, que se reconozca el dolor del exilio, como lo mencionaba. Una tercera idea que quería mencionar hoy es que, como ustedes saben, la justicia transicional tiene 5 grandes pilares reconocidas así por la literatura en la materia y estándares internacionales, que son la construcción de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y la diáspora va a tener un rol importante que jugar en cada uno de esos pilares que son complementarios y que todos ellos se necesitan para la reconstrucción del Estado de Derecho. Pero en particular hay un aspecto que creo que es muy importante un poco también de la experiencia habiendo vivido en Colombia y es que todas las organizaciones
bien sea organizaciones no gubernamentales, o, miembros de la cooperación internacional, así como también los propios estados que han recibido estas solicitudes de asilo. Al atender a la población migrante y refugiada, ahí hay un sinfín de relatos de las violaciones de derechos humanos acaecidas en Venezuela, del dolor y las otras violaciones que se sufrieron en el tránsito migratorio y luego de las barreras para la integración en los países de acogida. Y hay otras experiencias interesantes que explorar en ese sentido, el caso de Liberia, por ejemplo, donde estas organizaciones de la diáspora se aliaron, por ejemplo, con academia para recabar esos testimonios y hacer parte de la construcción de esa memoria. Cuando yo digo que el exilio y que la migración forzada debe ser reconocida como una violación de derechos humanos en sí misma, no digo con fines, por ejemplo, indemnizatorios. Sería imposible indemnizar a 8 millones de personas venezolanas, pero sí para reconocer un poco, y es una forma de reparación, el reconocer que esto no debió pasar y que las personas migraron en una situación de extrema vulnerabilidad y huyendo justamente de una violación masiva y generalizada de derechos humanos. Y cierro mi intervención con una cuarta y última idea, y es que quisiera complejizar un poco la idea del retorno. Y ofrecer algunas reflexiones también sobre cómo convertir el retorno de las personas a Venezuela de un anhelo a una oportunidad. La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es tan profunda que va a tomar un tiempo reconstruir y poder garantizar los servicios básicos en el país, acceso a oportunidades económicas y demás. Creo que decir que inmediatamente habría un retorno de la población venezolana al país quizás es un poco crear una expectativa que no sé si es tan realista porque hay personas que no tienen ni siquiera que volver, ¿no? Y hay personas que pueden enfrentarse a un doble desarraigo, el desarraigo de haberlo dejado todo para emigrar y luego el desarraigo de no encontrar el país que dejaste. Entonces, creo que es muy importante pensar en cuáles serían las políticas públicas que deberían adoptarse para que esa población pueda incorporarse nuevamente o que se ofrezcan incentivos para el retorno. Y eso requiere recursos y requiere voluntad política. La convalidación de títulos obtenidos en el extranjero, remover barreras administrativas para la reinserción social, el acceso, por ejemplo, a la nacionalidad de aquellas personas que son apátridas porque no han podido acceder a una nacionalidad en el extranjero, el acceso a la nacionalidad de niños, niñas y adolescentes nacidos fuera del país, facilitar el registro de empresas extranjeras de origen venezolano, regularizar también, vamos a tener que tener mecanismos de regularización para familiares de personas extranjeras, porque las familias venezolanas se han ampliado y se han em, extendido a otras nacionalidades. En fin, hay muchas cosas que se deben hacer para que ese anhelo del retorno se convierta en una oportunidad y esa era la última idea que quería dejar. Muchas gracias. Ya, extraordinario, Laura, y gracias. Entonces, sin más ni más, adelante, Gustavo, por favor. Bueno, muchas gracias primero que nada al movimiento de ciudadanos venezolanos en el mundo y a las ONG que han contribuido a la organización de este foro. Les agradezco la invitación a compartir con mis amigos sobre no tanto lo que ha pasado en Venezuela, sino evidentemente cómo vamos a salir de este atolladero. Y digo atolladero porque no solamente nos expropiaron la libertad, la institucionalidad del país, el tejido social, sino que se destruyó una buena parte de la economía. Medido así como lo medimos los economistas, perdimos un 80% del Producto Interno Bruto. Eso significó la desaparición de más de 14.000 empresas, grandes, muy grandes, pequeñas, pequeñitas, desde empresas como iniciativas de emprendimiento o millones de venezolanos que perdieron sus puestos de trabajo, su profesión, su oficio, y perdieron sus prestaciones sociales, se quedaron de la noche a la mañana con unas pensiones miserables, por lo cual tenemos un país donde alrededor de un 85% de sus ciudadanos están calificados como pobres por el nivel de ingreso y alrededor de un 55-56% de ellos por debajo de lo que llamamos la línea de pobreza.
que está constituida por hogares que no reciben un ingreso que les permita satisfacer un consumo básico, calórico, proteico, para poder tener unas condiciones de vida básicas elementales. Dicho de manera muy sencilla, tenemos más de la mitad de la población pasando hambre. Esta circunstancia se está agravando este año porque Venezuela está otra vez aterrizando en una pista hiperinflacionaria, que agarra al país después de la hiperinflación que prevaleció entre 2017 y 2020, 2021. Estamos entrando de nuevo a un proceso, una vez que el gobierno eliminó el control de cambio, los controles de precios, etcétera, la economía medianamente se estabilizó en el sentido de que la inflación bajó y el mercado cambiario se estabilizó temporalmente. Pero ahora estamos en una coyuntura muy difícil nuevamente. Y oigan ustedes, la razón principal de esta coyuntura es porque las empresas reportan, más de la mitad de ellas, según en la última encuesta empresarial que se conoce de Venezuela, más de un 55% de esas empresas dice que la principal razón de la contracción económica actual que vive Venezuela está en un proceso de recesión, es porque se cae la demanda de los consumidores. La gente no compra y no compra porque no tiene ingresos. ¿Por qué razón? Porque se volvió a disparar la inflación a niveles que ya son hiperinflacionarios. Es decir, podemos terminar este año con una inflación de 4 dígitos, alrededor o superior a 1000%. En una economía donde ya, por ejemplo, los bonos en dólares que pagaban muchas empresas para poder retener profesionales, gerentes de mediano y alto nivel, los tuvieron que eliminar la mayoría de ellas. Y en consecuencia, la gente que tenía bonos en dólares, que los recibió en bolívares, ya ese ingreso se le cayó en los pocos meses del año. Y como seguramente el gobierno va a utilizar el falso argumento del bloqueo económico, si hubiera bloqueo económico en Venezuela, no se conseguiría ningún producto importado. Esa no es la realidad. En Venezuela hoy hay pleno abastecimiento de la mayoría de los bienes. Lo que pasa es que la gente no tiene cómo comprarlos. Y precisamente esto no tiene que ver ni siquiera con las recientes sanciones. Desde octubre del año pasado, Venezuela picó a una tasa de inflación de 3 dígitos y en lo que va de este año pica a una inflación de 4 dígitos. Por lo tanto, no solamente es que deseamos y merecemos el rescate de la libertad y del bienestar, es que este proceso de recesión e hiperinflación agarra a una sociedad ya muy empobrecida de por sí. Venezuela tiene que salir de este atolladero. Para eso es fundamental varias cosas. La primera de ellas es que se produzca una transición política, que haya un gobierno reconocido por el mundo y que eso le permita tener acceso a los organismos internacionales de crédito, que existen justamente para rescatar a países que entran en problemas económicos y financieros muy críticos. Y Venezuela es el de América Latina el más crítico de todo en este momento, superado solo por Haití, que es un país tomado por bandas delictivas de manera anárquica. En Venezuela hay una sola banda delictiva, no es anárquica porque es una sola la que existe. Entonces, hacer la transición en Venezuela es fundamental de manera pacífica, democrática e institucionalmente reconocida por el presidente que los venezolanos elegimos en el 2024, al presidente Edmundo González, porque ese fue el presidente que una mayoría aplastante de los venezolanos escogieron con un movimiento liderado por María Corina Machado. Eso sería, en primer lugar, el paso necesario para tener acceso a los organismos de crédito internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Latinoamericano Andino de Reserva y las agencias bilaterales de desarrollo de todos los países desarrollados. Y eso nos permitiría a nosotros hacer dos cosas. En primer lugar, tenderle la mano, una ayuda económica a esos sectores que están en niveles de extrema pobreza, para que puedan obviamente alimentarse y tener condiciones de trabajar o mandar los niños a la escuela. Eso es posible, porque es posible con un programa económico coherente, consistente, bien estructurado, reganar de nuevo el acceso al crédito internacional de estos organismos oficiales, porque son reconocidos por todos los gobiernos. En segundo lugar, Venezuela tiene que iniciar un proceso de recuperación
de su infraestructura básica productiva, empezando por el sector eléctrico, por el sector de agua e inmediatamente toda la infraestructura física de carácter social. ¿A qué nos referimos? A la infraestructura hospitalaria, a la infraestructura educativa, desde escuela hasta las universidades. Dar acceso a los organismos cuando tengamos un gobierno reconocido oficialmente por la comunidad internacional, que no es otro que el presidente electo Edmundo González, con la conducción de la líder de la oposición María Corina Machado, nosotros recuperamos el acceso al crédito internacional de los organismos multilaterales para poder recuperar a la economía venezolana. Con esos organismos podemos tener acceso a financiamiento concesional en condiciones de mucha ventaja, que tienen 4 o 5 años de gracia en tasas de intereses de muy bajo costo, para nosotros poder extenderle una mano a los venezolanos que están en condiciones de pobreza extrema y, en segundo lugar, empezar un proceso de recuperación de la infraestructura productiva básica y social. Eso es el sector eléctrico, el sector de aguas y, evidentemente, recuperar la infraestructura hospitalaria y educativa en Venezuela, desde las escuelas hasta las universidades, para que al hacer esa recuperación, complementada con el programa de transferencias sociales a los venezolanos en condiciones económicas muy vulnerables, se reactiva la actividad económica de pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas que van a trabajar en la recuperación del sector eléctrico y del sector hidrológico para el abastecimiento de agua segura, abundante y potable. Eso va a recuperar la actividad económica. Segundo, eso va a permitir estabilizar financieramente al país por 2 razones. Porque paramos el financiamiento monetario del déficit fiscal del sector público, que es muy grande, y eso es lo que origina inflación, por la emisión de un dinero que no tiene respaldo en nada. Por el contrario, es un dinero que va a estar respaldado por transferencias de dólares que vienen de los créditos internacionales, y eso es lo que va a permitir recuperar las reservas internacionales y poder abastecer el mercado cambiario sin este deterioro del poder adquisitivo de la moneda. Eso va a permitir que Venezuela se estabilice financieramente e inicie un proceso de recuperación, de crecimiento, de generación de empleo, paralelo a lo que hagamos en el sector petrolero, que es el otro tema del cual quiero hablar. El sector petrolero va a seguir siendo y tiene que ser la locomotora de la recuperación del crecimiento económico en Venezuela, como fue lo que le permitió al país en el siglo XIX saltar al siglo XX en desarrollo económico y social, un país que estaba lleno, 80% de su población vivía en el sector rural, con enfermedades endémicas, en condiciones de pobreza extrema, y fue justamente el impulso del sector petrolero lo que permitió que Venezuela en pocos años lograra recuperar el atraso que tenía, inclusive con algunos países de América Latina. Fue el país que tuvo el ingreso per cápita más elevado de la región por más de una década. Y hoy somos un país que se pelea en cuarto lugar de cuál es el país más pobre, entre Haití, Nicaragua, Honduras y Venezuela, y Cuba. O por supuesto, en esas condiciones es en las cuales se encuentra hoy Venezuela. Pero Venezuela se puede recuperar en un tiempo relativamente corto. Si nosotros abrimos el sector petrolero a la inversión privada nacional e internacional, sin necesidad de que nadie se tenga que asociar a una PDVSA que está financiera y personalmente, en términos de sus recursos humanos, muy deteriorada, y se produce una inversión privada masiva, porque el petróleo venezolano tiene muy elevadas ventajas competitivas. En Venezuela hemos estimado el precio de equilibrio para extraer petróleo, incluyendo el pesado y el extrapesado, no más de $27 el barril. Los únicos países en el mundo que producen por debajo de ese precio son los países árabes. De manera que Venezuela tiene condiciones, aún con petróleo pesado y extrapesado, y con una riqueza de reservas enormes, iniciar un proceso acelerado de crecimiento de la producción petrolera. Y eso es lo que nos va a permitir darle un crecimiento acelerado al resto de la actividad económica. Por supuesto, habiéndonos otras actividades económicas, no podemos volver a casarnos única y exclusivamente con el petróleo, pero el petróleo va a ser la punta de lanza que le va a permitir a Venezuela hacer todo eso.
Otro elemento fundamental es mucha la infraestructura pública que hay que recuperar en Venezuela. Esas son oportunidades de inversión. El Estado venezolano no va a poder tener la capacidad de recuperar empresas públicas que están quebradas y que no son parte de su naturaleza esencial, que es al servicio de los ciudadanos proveer los servicios públicos que el sector privado no produce en la cuantía necesaria, porque no son negocios muy atractivos. El sector privado va a participar con toda seguridad en el sector educativo y en el sector de salud, pero por supuesto, para que eso sea atractivo como negocio de manera masiva, requiere tasas de rendimiento muy altas que socialmente no es posible producirlo. Eso no quiere decir que no hayan sectores donde no se pueda hacer, pero evidentemente darle acceso a educación y salud a todos los venezolanos es una tarea que la tiene que asumir el Estado venezolano. Y en lugar de estar invirtiendo en cabillas, en cemento, en petróleo, etcétera, tiene que dejarle ese espacio a la iniciativa privada y que sienta que porque se respeta el marco legal, es el orden de la ley, que se da predictibilidad a los agentes económicos, se respetan los derechos de propiedad, no se cambian las reglas del juego de la noche a la mañana sin importar qué consecuencias trae eso para los privados. Si nosotros establecemos ese marco legal de seguridad jurídica, de predictibilidad de ese marco legal y las condiciones para que los privados puedan hacer sus actividades económicas generando empleo, nosotros recuperamos rápidamente la actividad económica en Venezuela, arrastrados por esa locomotora que puede ser el petróleo en Venezuela. País inmenso, con inmensas cantidades de reservas petroleras, que tiene la capacidad de elevar rápidamente la producción con entrada del capital privado nacional e internacional. Y de esa manera recuperar al resto de las actividades económicas. Yo menciono un ejemplo. El país perdió su capital humano docente, desde el nivel preescolar hasta las universidades. Reconstruir ese capital humano, masificar la educación de calidad al día de hoy con la tecnología de hoy, que los niños aprendan lenguajes digitales, inteligencia artificial, hacer algoritmos, etcétera, etcétera, hay que hacerlo de manera acelerada y hoy la tecnología permite hacer eso de buena manera. Eso lo tenemos que recuperar para recuperar también la planta docente universitaria, porque fue destruido el sector universitario venezolano por la miseria que se produjo con los salarios y las pensiones miserables en el sector universitario. Eso lo tenemos que recuperar de manera muy rápida. Igual en el sistema de salud que está en el suelo. Otro que a los venezolanos les expropiaron, una cosa que es elemento fundamental en el contrato social de toda sociedad, que es el sistema de seguridad social, en cualquiera de sus variantes, de 100% público, mixto o 100% privado. Pero en Venezuela se destruyó como parte de su contrato social la seguridad social. Eso hay que reconstruirlo en Venezuela. Entonces, efectivamente, sí lo podemos hacer si nosotros creamos las condiciones para hacer de Venezuela un país estable, predecible y atractivo para hacer negocios en el buen y mejor sentido de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Magalí, y gracias, Laura. Yo le pediría a Gustavo y a Magalí que aguantaran unos minutos más para que pudiéramos pasar algunas de las preguntas que el público ha estado haciendo. Son preguntas escritas y yo se las voy a asignar a uno de los dos. De todas maneras, les digo a todos que esto va a estar, se lo va a difundir por las redes y que, bueno, esta serie de foros sigue, porque aquí, como señaló Magalí al comienzo, no es tema de hablar el tiempo que uno esté obligado a hablar, sino de decir las cosas que es necesario decir. Magalí. Primero, de Luis García, el equipo de María Corina ha realizado la incorporación de la coordinadora de asociaciones ciudadanas como un enlace con las organizaciones, valorando enormemente la participación ciudadana y su rol en la reconstrucción del país. Cada país tiene un coordinador dispuesto a fortalecer esos enlaces a la orden. La idea es trabajar en conjunto y ser amplios en crear esta visión ciudadana. Me coloco a la orden, pero esto no es estrictamente una pregunta, es una disposición a trabajar. Juan Andrés Daza, buenas tardes, gracias por el espacio. Saludo especial para Magalí y saludos al doctor Calderón Berti también. Entonces la pregunta, ¿tienen contemplado un plan de recuperación y fondo de archivos y bienes que se logren confiscar, que hayan sido mal habidos, sobre
qué se sabe de los vacíos de propiedad, fiscalización de riqueza, etcétera. Bueno, voy a pasar esto también a Magalí. Se han realizado 2 grandes foros ciudadanos virtuales por temas desde la diáspora dentro del Plan de Venezuela Tierra de Gracia, el primero sobre el sistema parlamentario y el segundo sobre el turismo de reencuentro, con la participación de notables estudiosos en dichas áreas. Siguen organizando actualmente el equipo de María Corina, coordinadora de asociaciones ciudadanas. Estamos llevando a cabo la gran encuesta global de la diáspora. Hay gran necesidad de acercamiento entre las organizaciones para tener una visión más integradora. Hay 2 notas de Pilar León sobre que migrante en Colombia desde hace 15 años. La página de SAEMI no me ha permitido renovar mi pasaporte. Soy amenazada constantemente desde Venezuela por los bravucones del gobierno dictatorial. Ya vimos el ataque en Bogotá a los líderes venezolanos, pero aún no me consideran para protección internacional. ¿Cuál es el camino para quienes, como yo, tenemos doble nacionalidad y no nos reconocen como objetivo de protección? Ya voy terminando. Magalí, ¿crees que Estados Unidos, con algunos representantes en territorio venezolano, debía permanecer por un tiempo para dar seguridad al mundo y a María Corina mientras se controla a los grupos terroristas que permanezcan en el país? Miro, no es fácil, la verdad es que yo, o sea, soy muy respetuosa con una cantidad de gente absolutamente profesional. Hoy hemos visto 2 aquí en este foro, incluido además Humberto y tú mismo, Vladimiro, y tanta gente además que forma parte de este movimiento de ciudadanos, obviamente, que se han organizado precisamente para esto. Nosotros, voy a usar el ejemplo de asociaciones ciudadanas precisamente porque además Catalina Ramos, quien es la guía de esa estructura que se creó hace muchos años, hoy está secuestrada en el helicoide simplemente por organizar en el marco de las asociaciones ciudadanas a los venezolanos fuera y dentro, ¿no? Como institución, además, como organización. Yo creo que parte un poco de, lo decía temprano, ¿no? Ser muy realista del nivel de destrucción que tenemos, hacer muy rápido la reinstitucionalización del país de manera, como decía Gustavo, de dar garantías en cada una de las áreas y una de ellas es la que menciona Pilín, tiene que ver con la identidad. No hay nada más importante que verdaderamente depurar el sistema de identidad nacional en todo su espectro, porque desde ahí parte el conocimiento de verdad de la magnitud de los venezolanos y a los que le tenemos que servir como sociedad, ¿no? Creo que eso va a ser muy rápido, hay planes maravillosos que se están creando. eh, para que esto pase tan pronto como el país esté estabilizado. La presencia o no de, digamos, de países que, además, no solamente en los Estados Unidos, hay varios países que ya están en un proceso de comunicación con el gobierno electo de Venezuela bueno, para acompañar ese proceso de estabilización y bueno, y control sobre, obviamente, la vida de los venezolanos y sobre las instituciones, porque como decía igual Gustavo, básicamente tenemos que garantizar con inmediatez el servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio alimenticio y posterior y con inmediatez la reapertura de todo el sistema de salud que fue absolutamente destruido, ¿no? Creo que entrar en este foro en detalles, no da tiempo ni es el espacio, pero sí decirles que hay una cantidad de gente incorporándose y que ya viene trabajando, no de ahorita, de hace muchos años, en proyectos muy sólidos y con alianzas internacionales, con empresas, porque además eso no es un tabú. También lo decía Gustavo hace poco, o sea, inmediatamente nosotros estabilicemos el sistema de justicia, o sea, todo lo que significa que una empresa quiera venir a Venezuela a invertir. Hace unos días estaba en una reunión con un grupo importante de empresarios argentinos y me preguntaban, fue muy emocionante, me preguntaban, ¿en cuánto tiempo podemos entrar? Y yo les decía 6 meses, ¿no? Y me decían, tanto. Creo que eso es parte de lo bonito, esa entender como venezolanos que, bueno, vamos a hacer un transitar al sistema internacional y ese sistema, bueno, nos va a poner a competir, pero también tenemos que elevar nuestro nivel de calidad, nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de confianza para garantizar que la competencia aquí está bien, lo vamos a hacer bien y lo vamos bueno, a convertir en un proceso de que sea absolutamente legítimo y productivo para todos los venezolanos. Aquí no hay nada más importante, y lo decía Humberto arrancando la reunión, que atender la demanda de un país que tiene 26 años secuestrado. En el pasado se cometieron errores, pero nunca, jamás como lo que ha pasado en este trayecto y que ha dejado además un país empobrecido y con una demanda de mucha eficacia en tiempos absolutamente extraordinarios. Creo que tenemos por delante una oportunidad maravillosa, pero sí, preparémonos porque son horas difíciles, días difíciles. Seamos muy conscientes que estamos en las peores condiciones para llevar esta lucha adelante.
a nivel de seguridad, con tanta gente secuestrada, usándola además como rehenes, con tanta gente además amedrentada, familias enteras llevándoselas, pero además un liderazgo como el de María Corina en una situación de clandestinidad tan compleja, ¿no? Creo que tenemos que, o sea, nosotros, yo entiendo, queremos que todo sea perfecto y no siempre, ahora de que yo lo cuento como la experiencia personal, porque de ahí nació mi inclinación por colaborar y trabajar por Venezuela. A mí me arrancaron a mis hijos de mis brazos cuando eran muy pequeños y en ese proceso de recuperarlos yo estaba dispuesta a dar mi vida y también a quitar la vida, porque en ese momento es el odio, la rabia o la necesidad la que hace hacer personas cosas terribles. Creo que a los venezolanos nos han quitado 30 millones de venezolanos, de los cuales 9 están afuera y nos han separado de nuestros hijos, de nuestros padres, de los momentos más duros y más felices, nos los han robado y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo bien, pero también a ser muy firmes y a llevar con mucha claridad hasta el final ese proceso para someter a este esquema criminal que nos tiene a tantos venezolanos sometidos, a millones de venezolanos sometidos. Gracias, Vladimir. Ari, de verdad que gracias por la extraordinaria síntesis en estos momentos en que estamos tratando y la consistencia del mensaje que has transmitido desde el comienzo con tu intervención y sobre todo sobre este tema de la superación del miedo y la construcción de optimismo que es fundamental y en lo cual, por supuesto, tú has sido un ejemplo para todos los venezolanos. Vengo con la pregunta de Gustavo. Gustavo, si te esperas un segundo y ya voy terminando, vamos terminando con todo porque sé que estamos atrasados. Aquí hay una pregunta para ti específicamente, Gustavo. ¿Cuál es la variable crítica? Una pregunta de Moisés Carvalho Núñez. ¿Cuál es la variable crítica? La situación de partida, los factores claves del país y el riesgo principal que constituyen una garantía de la viabilidad fiscal y económica de la propuesta para Venezuela. Profesor Gustavo García, una pregunta también de Moisés, otra segunda pregunta de Moisés Carvalho Núñez. En el contexto del plan económico para la reconstrucción del país que está coordinando junto al equipo del presidente Edmundo González Urrutia, ¿cómo ve la viabilidad fiscal que este plan a corto plazo, de este plan a corto, mediano y largo? Y en particular, ¿cómo se logrará un equilibrio entre los ingresos petroleros, el financiamiento internacional y la disciplina en el gasto político para asegurar la estabilidad y la sostenibilidad social durante esta transmisión? Bueno, esta es una pregunta que en buena parte Gustavo ya se refirió a ella, pero de todas maneras la pongo. Ok, aquí hay una, Gustavo, que en realidad puede ser para los dos, pero te la voy a poner a ti. De Ana Ramírez, ¿cuál será el reconocimiento para o con los 23.000 trabajadores despedidos injustamente de PDVSA? ¿Cómo será el reconocimiento de sus derechos laborales y de la deuda laboral? Pregunta al doctor Gustavo Basriga de parte de Marianela Escalona, que aparece como Eduardo acá. ¿Qué se hará con la gran cantidad de ministerios y de empleados públicos? Laura da las gracias por invitarla al espacio y tuvo que retirar. Aquí hay otra pregunta que está también repetida para Gustavo y de Juan Andrés Daza. ¿Han contemplado un plan de recuperación e investigación de activos a bienes o bienes mediante un fondo económico legal que permita recuperar riquezas expoliadas? Bueno, esto también Gustavo lo tocó. Dalí. Una última de Tulio Quintero. Me parece extremadamente interesante todo lo que proponen en las distintas áreas, pero me preocupa enormemente el siguiente hecho. Para reconstruir con éxito, primero hay que limpiar de la corrupción. ¿Están listos para establecer un organismo independiente que en 180 días audite, separe y sancione a los funcionarios implicados, asegure compras públicas transparentes y recupere activos internacionales? No pretendo que me digan cómo lo harán al detalle, pero ¿existe verdaderamente algún plan para atender este problema que a mi juicio estará latente en todas las áreas donde empecemos a trabajar? Gustavo, otra vez te toca a ti una tarea complicada, pero ahí tienen las preguntas. Sí, de manera muy rápida, porque en efecto ya lo mencioné, Venezuela está en una condición que no es viable fiscalmente, no es viable monetariamente, y esas dos variables juntas hacen que la economía no es viable para tener un crecimiento sano y sostenido. De manera que como desactivar una bomba. La primera manera de desactivar esa bomba es cerrar el financiamiento monetario del déficit fiscal del sector público. En segundo lugar, mientras nosotros recuperamos los ingresos del sector público, es fundamental tener acceso al crédito de los organismos multilaterales internacionales,
Ya los mencioné: Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, agencias bilaterales de desarrollo, Fondo Latinoamericano Andino de Reserva, que permitan que Venezuela recupere con esos organismos acceso de manera concesional muy favorable para sustituir el financiamiento monetario por un financiamiento en dólares con estos organismos, que permita estabilizar cambiariamente la situación, estabilizar monetariamente, porque ya con ese financiamiento no haría necesario imprimir dinero para financiar el gasto público. Y luego, efectivamente, como la persona que hizo la pregunta lo menciona, Venezuela tiene una enorme deuda que tiene que reestructurar de manera ordenada con todos los acreedores. Tenemos una deuda que todo el mundo reconoce, que Venezuela, una economía que se redujo a un 20-25% de lo que era hace 15 años, puede pretenderse que pueda pagar esa deuda en condiciones normales. Esa deuda tiene que reestructurarse. Venezuela reconocerá la deuda que haya sido emitida de manera legítima, que sea legalmente emitida, que haya sido legalmente emitida, se reconocerá, pero se tiene que reestructurar. Eso es un proceso que va a demorar posiblemente un par de años, porque posiblemente vamos a tener que auditar esa deuda y luego consolidar esa deuda para poder empezar un proceso de reestructuración con los acreedores que le dé al país sostenibilidad fiscal y sostenibilidad de balanza de pago. Hecho eso, en paralelo, no es que viene después, sino en paralelo, desde el día 1, nosotros tenemos que abrir la economía a la inversión privada nacional e internacional, rescatando las reglas del juego que garanticen estabilidad, seguridad jurídica y predictibilidad, sobre todo y en primer lugar en el sector petrolero, porque como ya lo dije, va a ser la motora de recuperación del crecimiento. Venezuela va a necesitar un periodo de unos primeros 5, 6, 7 años en el cual vamos a empezar a ver mejor a los venezolanos día a día de noticias favorables de recuperación. Y por lo tanto, yo creo que los venezolanos van a empezar a ver las mejoras desde un principio. Cuando paremos la hiperinflación, cuando estabilicemos el mercado cambiario, cuando se empiece a reactivar el empleo y la actividad económica y cuando vean las entradas de capitales de inversión de los venezolanos y de los extranjeros en Venezuela para reconstruir empresas, para crear nuevas empresas y generar empleo. Ese es el camino que le toca a Venezuela y no queda otro. Bueno, me toca a mí cerrar el evento. Esto ha sido un evento extraordinario, ciertamente para nosotros, espero que para nuestros ponentes también y para, por supuesto, para nuestro presidente del MCBM. Entonces, no me queda más nada que, bueno, agradecido y privilegiado por esta visión de Venezuela que ustedes han dado, no de la que tenemos ahora, independientemente de la destrucción, sino de la que vamos a tener con la acción de ustedes como líderes de todo este proceso y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, la reparación, la refundación de Venezuela. Gracias y bueno, los despedimos. Un placer haberlos tenido.